Episodio número 2333. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 21 de noviembre. Hoy conmigo en el paraíso, en el marco de esta lección número 9, pasajes contradictorios, con el texto a memorizar de Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Durante esta semana estamos introduciéndonos en una lección poderosa que tiene que ver con diferentes pasajes contradictorios, entre comillas, pero que realmente son pasajes en los que debemos de meditar, de profundizar, y qué bueno que podemos hacerlo junto a ustedes. Ustedes saben que también este programa no pretende ni desea sustituir el estudio personal de las Escrituras. De eso se trata, diría Omar, porque realmente necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Esto es una guía, esto es una ayuda para que usted pueda llenar su lección, para que pueda desarrollar su interés, que incluso estamos, compartiendo diferentes testimonios. Usted puede enviarlo al final, la vía de contacto vía WhatsApp, donde usted puede enviar su testimonio de cómo le está ayudando estos estudios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu para poder desarrollar esta lección y para poder aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, para que juntos podamos cada día más tener un interés significativo por estar contigo, por ver qué dice tu palabra y sobre todo también compartirla a otros que también la necesitan. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy conmigo en el paraíso. Uno de los pasajes bíblicos más utilizados para tratar de probar la inmortalidad del alma es Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas capítulo 23, versículo 43 dice: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo. Casi todas las versiones de la Biblia, hay algunas excepciones, traducen este versículo de forma similar y dan la impresión de que el mismo día que Cristo murió, Jesús y el ladrón estarían juntos en el paraíso. Esto no debería sorprendernos, porque esas traducciones fueron hechas por eruditos bíblicos que creen en el dogma de la inmortalidad natural del alma. Pero ¿es esta la mejor traducción del texto? Interesante esta pregunta. Se nos invita a comparar ese texto que leímos ya de Lucas 23:43, donde Jesús le dice: estarás conmigo en el paraíso, con Juan capítulo 20, versículo 17 y Juan capítulo 14 del 1 al 3. ¿Cómo debe entenderse la promesa al ladrón arrepentido en la cruz a la luz de las palabras de Jesús dirigidas a María Magdalena y la promesa que les hizo a los discípulos? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 20, versículo 17 y luego Juan 14 del 1 al 3 para responder a esta pregunta. Juan 20, 17. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan capítulo 14 del 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues
a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria sea nuestro Dios, porque la Biblia no se contradice, más bien aclara esos puntos que necesitan ser aclarados. ¿Cómo debe entenderse la promesa al ladrón arrepentido en la cruz a la luz de las palabras de Jesús dirigidas a María Magdalena y la promesa que les hizo a los discípulos? Debe entenderse en la medida en el que entendemos que hay una pausa. Cuando Jesús le dice, de cierto te digo hoy, ahí hay una pausa, ahí hay una coma, ahí hay una división. Y luego estarás conmigo en el paraíso. Se entiende completo, ya que Jesús, según Juan 20:17, aún después de la resurrección reciente, ¿verdad? Recién él resucitado, María Magdalena se encontró con él y él le dijo, aún no he subido a mi Padre. Es decir, la forma de entender Lucas 23:43 es como estamos mencionando, porque no hay contradicción. Jesús todavía no había subido ese domingo tempranito en la mañana. Juan capítulo 14 también establece la promesa. Por lo tanto, debería de entenderse en base a eso de que Jesús había asegurado que si él se iba de nuevo, luego, ¿verdad?, de esos 40 días y 40 noches que estuvo con los discípulos y estuvo, ¿verdad?, luego de que resucitó, él entonces dijo, cuando me vaya y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Así que no hay contradicción. La suposición de que Cristo y el ladrón fueron al paraíso o al cielo ese mismo día contradice las palabras de Jesús a María Magdalena después de resucitar, que afirman que aún él no había subido a la presencia de su Padre Celestial. Este error de que tanto Jesús como el ladrón arrepentido fueron al cielo ese día también contradice la promesa de Jesús a sus discípulos de que los llevaría al cielo recién en su segunda venida. La cuestión en Lucas 23:43 es si el adverbio hoy, en griego semerón, debe vincularse con el verbo que le sigue, estar, o con el verbo que le precede, decir. Wilson Parosky reconoce que desde el punto de vista gramatical es prácticamente imposible determinar la alternativa correcta. Sin embargo, Lucas tiene una clara tendencia a usar este adverbio con el verbo precedente. Esto sucede en 14 de las 20 apariciones de semerón en Lucas y Hechos. Esto lo dice el teólogo que mencionamos, Wilson Parosky, en La significancia de la coma y un análisis de Lucas 23:43 en la página 7. Por ende, la lectura más natural en Lucas 23:43 sería: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. En este caso, la expresión idiomática te digo hoy enfatiza la relevancia y la solemnidad de esta declaración. Estarás conmigo en el paraíso. En resumen, Jesús le estaba prometiendo en ese mismo momento que sería salvo. Se nos invita a leer la historia del ladrón arrepentido en Lucas 23, del 39 al 43, a quien, a pesar de su pecado, a pesar de que no tenía nada que ofrecer a Dios, Cristo le prometió la vida eterna. ¿De qué manera poderosa esta historia revela la gran verdad de la salvación solo por la fe? ¿De qué manera somos como ese ladrón? ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, vamos a leer rápidamente Lucas 23, del 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas
Este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria sea nuestro Dios. Así que respondamos las preguntas. Primero, ¿de qué manera esta poderosa historia revela la gran verdad de la salvación solo por la fe? Ahí está Jesús ofreciendo la vida eterna a una persona que solamente hizo el deseo realidad o el sueño realidad al pedirle por fe que lo salvara. Jesús le prometió ese día que sería salvo. Él no tuvo que hacer gran cosa, porque la salvación, tal y como se ha mencionado aquí en esta pregunta, es solamente por la fe. Y este hecho revela esta verdad, porque el ladrón no tuvo que tener una vida perfecta, no tuvo que vivir haciendo bienes para entonces ganarse la salvación, sino que ya Jesús se la prometió, porque la salvación únicamente es por fe en Jesús, en el sacrificio de Jesús. ¿De qué manera somos como ese ladrón? Bueno, tú y yo tampoco merecemos la salvación. No importa lo que hagamos, no importa el bien que supuestamente nosotros entendamos que hemos hecho, y porque hemos tenido ya un tiempo en la fe, o porque de alguna manera nos hemos ganado la salvación. Aquí establece claramente que el ladrón en la cruz, bueno, uno de ellos, porque obviamente eran dos, el que ejerció fe en Jesús, él no tenía mérito propio. Así también nosotros no tenemos méritos para estar con Dios en el paraíso. Eso lo hace por amor. ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, la diferencia es que tú y yo no estamos en la cruz. La diferencia es que tú y yo sí podemos testificar y poder decirle a otros lo que hemos visto y oído. De hecho, ese ladrón en la cruz, aunque no habló mucho, aunque no tuvo la oportunidad de predicar mucho, pero su testimonio, el hecho de creer en Jesús cuando nadie creía, el hecho de darle ánimo al mismo Cristo en ese momento de dolor, eso es una gran diferencia. Él creyó cuando nadie creía. Hoy en día es fácil decir que creemos. Todo el mundo dice ser cristiano, pero a diferencia del que dice ser cristiano, tú y yo tenemos la oportunidad de diferenciarnos del montón, creyendo específicamente y practicando esas enseñanzas, esa creencia, porque eso es lo que significa creer. Creer implica ejercer la fe, vivir cada día dependiendo de Dios. Y en este caso, el ladrón en la cruz no pudo hacerlo porque ese mismo día fue su último día de vida. Pero tú y yo, ¿qué podemos hacer al saber esta gran verdad? Al saber que Cristo Jesús nos ofreció el paraíso, al saber que no hay tal cosa como que de inmediato la gente muere, se va al cielo. Eso no es bíblico. Al saber esta verdad, tú y yo necesitamos compartirla. ¿Cuánta gente hoy en día está en esa confusión? Tú y yo necesitamos ejercer la fe en poderle decir a otros lo que hemos visto y oído. A veces no queremos despertar controversia, a veces no queremos compartirle a nadie esas verdades porque no, es que no quiero que esa persona se sienta mal. Pero ¿cómo te sentirías tú si cuando creías esto no te habían dicho nada? ¿Cómo te hubiese sentido de no poder saber la verdad? Qué bueno que tú y yo la sabemos. Dios nos ha elegido y por eso necesitamos decir al mundo lo bueno y lo grande que es nuestro Dios. Aquí específicamente, el ladrón en la cruz es un ejemplo de que Jesús salva y sana, no importa cómo estemos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, hemos aprendido dentro de varias cosas que el ladrón en la cruz que se salvó
no fue ese mismo día al paraíso, tanto porque Jesús no había subido el tercer día, ¿verdad?, de haber sido crucificado y resucitado. Cristo no había subido en ese instante cuando María Magdalena lo abordó, pero también la promesa que le hizo a los discípulos era de que él primero se iba a ir, luego de un tiempo, ¿verdad? Establecemos que según lo que la Biblia enseña, eran 40 días, 40 noches que Jesús estuvo después de la resurrección. Él le dijo, cuando me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. O sea, es un proceso el cual todavía estamos esperando su segunda venida. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a nuestros oyentes y bendice, oh Dios, a cada persona que por alguna razón todavía está en el valle de la indecisión, todavía estas verdades como que no le cuadran. Ayúdanos a que con visión iluminada podamos primero entenderlo y luego enseñárselo a aquellos que todavía no están claros ni convencidos, ni mucho menos convertidos a esta verdad de que realmente la inmortalidad del alma no es real. Oh Dios, necesitamos unirnos. Cada persona necesitamos unirnos a ti, oh Dios, para que juntos podamos tener un así dice Jehová. Ayúdanos, oh Dios, para vivir lo que predicamos, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana martes, con la ayuda de nuestro Dios, partir y estar con Cristo. En el marco de esta lección número 9, pasajes contradictorios con el texto a memorizar de Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Es así que seguimos avanzando en estudio sistemático de la Biblia, audios de bendición con Omar Medina. Mencionábamos al principio del programa que usted puede enviar un pequeño testimonio de 1 minuto o menos de 1 minuto. Quizás puede también pasar más de 1 minuto vía WhatsApp. Usted solamente envía esa nota de voz. Trate de, ¿verdad?, hacerlo en un lugar cerrado, que no haya ruido para que su voz se escuche claramente. Y usted ahí en esa nota de voz puede entonces decir o testificar cómo estos audios le han sido de bendición. Así otras personas también pueden escuchar su testimonio y fortalecer su fe. Lo pueden hacer enviando esa nota de voz vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989, que es la vía de contacto vía WhatsApp con nuestro hermano Omar Medina. Sigan promoviendo estos audios. Ya pronto llegamos a los 1000 suscriptores. Así que estamos, con la ayuda del Señor, promoviendo este ministerio, audios de bendición, para que siga cada día alcanzando más y más vidas. Eso, recuerden, a través de YouTube, usted puede suscribirse y también recomendarle a otros que se suscriban para que este canal siga siendo de bendición para muchas y muchas personas. En este caso también nos pueden sintonizar a través de Radio Oasis de Esperanza. Recuerden, son 3 veces al día que se pone este programa, a las 7:15 de la mañana, a las 12:15 del mediodía y a las 10:15 de la noche. Así que ya ustedes saben que también, además de YouTube, tenemos esta transmisión en Radio Oasis de Esperanza. Y además de todo eso, ustedes saben que estos son unos podcasts que se pueden también descargar en cualquiera de las plataformas hábiles, ya sea Google Podcast, Apple Podcast o también a través de ebooks. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes
Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Hay paz. Hay paz.